nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar. Hablaremos esta noche de burdeles en España. Atención, las personas demasiado susceptibles pueden retirarse inmediatamente. En el siglo XVI y en el siglo XVII existieron en España burdeles públicos con el nombre oficial y consagrado por Miguel de Molina de mancebías. Muy bien. Estos sitios eran amparados y reglamentados por el rey. Las primeras pragmáticas al respecto las había dictado en 1570 Felipe II, quizá el monarca más rígido y puritano de la historia española, ¿no? Había mancebías en Madrid, en Toledo, en Valencia, en Sevilla, en Córdoba y en Granada. Funcionarios gubernamentales cuidaban de la limpieza de aquellos lugares y también cuidaban de que no hubiera escándalos ni se ofendiera a las pupilas. Realmente. No sé si se refiere a las chicas que allí se alojaban o a aquella parte de sus ojos a la que podría ofender la visión de una escena enojosa. Como quiera que sea, de vez en cuando aparecía un médico que recorría las instalaciones y revisaba a las chicas para ver si estaban sanas. Si encontraba en ellas algún mal contagioso, debía dar parte de inmediato. Las mancebías tenían apostados en sus entradas a dos niatos, dos patos bica, que se encargaban de que los visitantes entraran allí sin espada ni puñal. Claro, muy bien. Perdón, te decían, lo voy a revisar a ver si usted tiene una espada o un puñal. A ver, dice, ¿qué es esto? No. Bien. Las muchachas de las mancebías tenían la obligación de usar un tocado especial. La ordenanza de mancebía dictada en 1621 ordenaba que las prostitutas que habitaban los burdeles públicos llevaran medio manto negro. Por eso las llamaban damas de medio manto, a diferencia de aquellas que, consideradas honradas, podían llevar el manto entero. A fines del reinado de Felipe II, para entrar una chica como pupila en la mancebía, tenía que acreditar con documentos ante el juez ser mayor de 12 años. También debía acreditar haber perdido la virginidad, ser huérfana y, por supuesto, no haber pertenecido a una familia noble. Son muchas cosas, sí. Dicen que el juez procuraba convencer a la postulante de que se alejara de aquel camino pernicioso. Pero cuando se reglamentaron las mancebías, los jueces fueron cambiando y entonces trataba de conseguir algo a cambio del carné, del documento, sí, ¿no?, que tenían que darle. El regente de la mancebía era conocido como padre. ¿Qué tal, padre? Respondían ante el juez respecto al orden o tranquilidad de aquella casa y tenían autoridad plena sobre las mujeres que habitaban allí, ¿no? Y éstas debían entregar a diario una suma previamente estipulada y aceptar a todo varón que la requiriese. Sin discriminar. ¿Quiénes? Claro. Quienes tenían el oficio de padres de aquellas mancebías, a diferencia del leno, claro, el leno que era el de las casas romanas, de los lupanares, del imperio, ahí se le llamaba el leno y ahí viene la palabra lenón, como decíamos el otro día. Y bueno, no creo que haya una profesión tan desagradable, ni que tenga, curiosamente, tantos nombres, ¿no? Leno, Lenón, Caralisa, Macron, como dicen los franceses, bueno, todas esas 840, tantas cosas. Estaba pensando, es horrible eso, ¿no? Y después Caferata, con todas sus Cafiolo, Caficio, Caferata, muy feo. El caso es que en España estos tipos, los padres, eran hombres de bien, tenían
jerarquía social, ¿no? Ahí está, en El rufián dichoso de Cervantes, uno de estos padres se ofende con un guardia que lo trata mal y le dice, para evitar el maltrato, que ocupa ese puesto. Un guardia, sin saber que él era un padre, lo trata mal y le dice, cuidado, no me trate mal, que soy padre, o sea, que soy cafiolo, ¿no? Es como si aquel puesto fuera un sinónimo de honradez y alcurnia. Bueno. Se daba a las mancebías muchos nombres distintos, tales como dehesas, mesones de las ofensas, montes o campos de pinos. A las muchachas le decían moza de partido, sirena de respingón, niña del agarro. ¿Qué haces? Y todo. ¿Qué haces, niña del agarro? Ñorza de la metedura. A principios del siglo XVII funcionaban cerca de la corte 3 mancebías, una al lado de la otra. No. Una estaba en la calle Francos, era visitada por nobles y reyes. La otra en la calle Luzón, para la burguesía, y una tercera, más humilde, en la plaza del Alamillo, destinada a la plebe. Dicen que un día se presentó Felipe IV en la mancebía de la calle Franco, ¿no? Como sabemos, Felipe era un monarca muy dado al amor. Tuvo 37 hijos bastardos y cientos de amantes. Ahora bien, en la mancebía fue rechazado por una morocha que, según los cronistas, le dijo: vaya con Dios, vuestra majestad, que no quiero ser prostituta de historia. ¿No? Qué extraordinario. Ese es un buen rechazo, ¿no? Es un buen rechazo. Algunos dicen que Francisco de Quevedo iba a la mancebía del Alamillo, la más pobre. Allí el poeta, también lo mismo que el rey, fue rechazado por una muchacha que le dijo estar cansada. Un día, tiempo después, Quevedo, que tenía buena relación con Felipe IV, fue a una fiesta del palacio y allí se encontró con la misma muchacha que lo había rechazado en el Alamillo. Estaba bailando con un noble de quien evidentemente había recibido un favor y quien le había sacado de la mancebía. Y en un momento, cosa que solía suceder, Felipe IV pidió a Quevedo que improvisara una cuarteta. Las crónicas dicen que el poeta miró a la muchacha y sentenció lo siguiente: no pretendas, cortesana, blasonar de tu hidalguía, que en caliente mancebía te conocí una mañana. Qué momento. No se hace. No sea, está muy mal, Quevedo. No Ese mismo día, Felipe le pidió que improvisara otra. Y Quevedo le dijo al rey: dadme pie. Se refería al tema, ¿no? Bueno, aquello que merecía la rima, un primer verso, una palabra. Tema, claro. Pero Felipe IV quiso hacerse el gracioso y desde el trono le estiró la pata, estiró el pie. Entonces Quevedo tomó en la mano el pie real y dijo: en semejante postura dais a comprender, señor, que soy yo el herrador y vos la cabalgadura. Muy bien. No está tan mal, Quevedo. Para la granja está Sí. eso. El rey no se ofendió por haber sido tratado de caballo, felicitó a Quevedo y la fiesta siguió su curso. Pudo haber ocurrido. Lo peor- Si lo agarraban de mal humor, pasaba. Claro, lo desterraban como le pasó después. Así que... Ahora bien, parece que gentes piadosas, sobre todo en Cuaresma, procuraban sacar a las prostitutas de las mancebías y las llevaban a oír sermones ejemplares. Esto no daba buenos resultados. El otro día contábamos nosotros, o transmitíamos algunas mínimas normas de seguridad. Y le decíamos a la gente: mire, si usted lo asalta a un tipo, no trate de reformarlo en ese momento. El tipo le dice: arriba la mano. Dice, le pone la mano en el hombro y dice: usted pensó que se está condenando al infierno, que su familia se va a sentir avergonzada. No da resultados. En general no da resultado. No en ese momento. Ni en Ninguno, vamos. Bien. A veces, para intentar otra alternativa, un predicador iba hasta la mancebía, cosa que provocaba enormes escándalos. Dicen las crónicas que mujeres y regentes, viendo peligrar su pan y vino, ponían en grave aprieto a los redentores. Claro Muy que bien, sí. claro. La cuestión es que el número de muchachas entregadas a las mancebías del Estado fue cada vez mayor. La mancebía sevillana más importante se llamaba El Compás. Adiviná. Ahí va Juan D'Arienzo, el rey del compás.
Hacia allí se dirigieron los esfuerzos de los moralizadores, que lograron algunas restricciones que más tarde fueron totales, ¿no? En la Puerta del Compás, el arzobispo Pedro de Castro hizo levantar un crucifijo con el ánimo de ahuyentar a los devotos. Luego logró que el lugar se cerrara en las fiestas y que no hubiera allí ninguna prostituta llamada María. Al fin consiguió su total clausura en 1620. Bueno, curiosamente fue Felipe IV quien suprimió mancevías y burdeles. La verdad es que el Santo Oficio tenía enorme fuerza por aquellos tiempos. Al fray Pedro Zarza, que había declarado que las mancevías eran útiles a la buena moral, a la salud pública y al bienestar del reino, se lo desterró. Ajá. Se lo desterró, señor. Y el 4 de febrero de 1623, el Tribunal del Santo Oficio pidió al rey el cierre de aquellos burdeles públicos y la rectificación en convento de todas las muchachas. Todas fueron al convento. Sí, bueno, qué momento. Felipe IV, sin alternativa posible, cumplió. Palabra del rey. Es raro, Alejandro, pero usted bien decía, Felipe II, el rey que empieza a reglamentar estas cosas, fue el encargado de algunas de las maniobras más horribles en la historia de la madre patria, porque su tarea en el mundo parece era purificar la nación y convertir a hacer una España única y que fuera de una pureza tremenda, con lo cual inició un genocidio de moros y judíos, sí, claro. Impidió también las representaciones y las lenguas de otros reinos y decidió justamente repartir las categorías sociales en términos de esa especie de categorización, con lo cual tampoco había movilidad social. Alguien que pertenecía a un ámbito no podía pasar a otro. Pero está muy bien, aquí se ve también lo que usted decía, que en ese mismo núcleo las prostitutas podían reaccionar con una dignidad y un honor digno de otros ámbitos sociales que no lo tenían. Aquí mismo en la patria se recuerda el episodio ese de la Patagonia, en que después de las masacres de esos días, las prostitutas del único burdel que había por la zona se llegaron a atender a los milicos de Varela, lo cual demuestra que hay prostitutas y que hay hijos de prostitutas que no son hijos de ellas. Pero bueno, y finalmente pensaba, Alejandro, usted habló de pupilas y decía, bueno, las pupilas como las muchachas o las pupilas como los ojos. Los filósofos medievales decían que aquello, cuando uno miraba un espejo, lo que veía era una especie, y esto no era una persona consistente, sino una especie de imagen, con lo cual ser especial era parecerse a todos, pero al mismo tiempo entendían por persona aquello que era una máscara, es decir, una apariencia, y quizás ahí es donde está todo el secreto de la clasificación y del sometimiento de las mujeres, ver una máscara allí donde uno no quiere ver a la persona y ver una especie allí donde uno tendría que ver nada más que individuos y personas respetables. Es ahí que surgen los eufemismos y las formas de categorizar las cosas, y cuando uno iba a una fiesta en el siglo XVI e incluso ahora, cuando le preguntaban al cabo de un tiempo cómo había pasado la noche y qué era lo que había sido lo mejor de la noche, le bastaba con responder eufemísticamente: el gato de la fiesta. Y el gato de la fiesta es la canción que ilustra esta atrevida charla, y vamos a escucharla en la versión extraordinaria de los Huanca Huá. Adelante. Hablaremos esta noche de Arquímedes, nuestro querido amigo. ¿Cómo no? Arquímedes el siciliano, Arquímedes de Siracusa, que nació allá por el 287 antes de Cristo. En aquel tiempo aquello era Grecia. La Magna Graecia le decían. Plutarco escribió en su obra Vidas Paralelas, en realidad no refiriéndose a Arquímedes, sino en forma lateral. Creo que estaba escribiendo la vida de Marcelo, el general romano, que invadió Siracusa y la incorporó a Roma, justamente en tiempos en que vivía Arquímedes. Escribió, digo, Plutarco, que Arquímedes estaba emparentado con el tirano Hierón II de Siracusa. Se sabe que un amigo de Arquímedes, llamado Heráclides, escribió una biografía, pero el libro no se conserva, así que no sé para qué me lo dice. Claro. No se sabe nada, en realidad. Es posible que durante su juventud estudiara en Alejandría, pero parece que todos, durante su juventud, estudiaban en Alejandría. Se sabe que murió en el 212 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Cuando las fuerzas romanas, como hemos dicho,
Enfrentaron a los cartagineses. Entraron con era Marco Claudio Marcelo. Qué lindo, Marcelo siempre me hace gracia. Y bueno, invadieron la ciudad de Siracusa después de un asedio de 2 años de duración. Y Arquímedes se distinguió durante ese asedio, ¿no? Desarrolló armas para la defensa de la ciudad. Ahí están Polibio, el de los ciclos políticos, Plutarco, el de las vidas paralelas, y Tito Livio, el de Se necesita un hombre con cara de infeliz, describen precisamente su labor en la defensa de la ciudad como ingeniero, desarrollando piezas de artillería, catapultas y en fin, artefactos capaces de mantener a raya al enemigo de un modo tal que finalmente ya ven cómo terminó Sicilia. Sí. Bueno, perteneciendo a Roma primero y a Italia después. Es más, Arquímedes fue asesinado al final del asedio, así que mucha catapulta, pero al final lo liquidaron. Se recuerda el episodio, dicen que estaba Arquímedes escribiendo en la arena, demostrando un teorema, o que anda a saber quién, y un soldado romano, contraviniendo las órdenes del general romano Marcelo, ya nombrado por tercera vez, Marco Claudio, órdenes que consistían en respetar la vida de este matemático, lo mató. Algunos dicen que las últimas palabras de Arquímedes fueron: no me pise los círculos, pero bueno, ¿a quién le puede importar? No. Bueno. Eureka, gritó el soldado que lo encontró. Sí, también. Cicerón describe la tumba de Arquímedes, no la tumba, que él había visitado. Mirá vos, indica que sobre ella se había colocado una esfera inscrita dentro de un cilindro, como una bola dentro de un caño. Claro. Hablando mal y pronto. Arquímedes había probado que el volumen y el área de la esfera son 2/3 de los del cilindro en la que inscriben. Está claro. Sí. La esfera exactamente inscrita en un cilindro. Está muy bien. Bueno, ese se considera un gran descubrimiento de Arquímedes en matemáticas. En general conviene admirarlo por matemático, Arquímedes, me parece. En el año 75 a.C., 137 años después de su muerte, el orador romano Cicerón estaba sirviendo como cuestor en Sicilia y escuchó historias acerca de la tumba de Arquímedes hasta que agarró y fue. Y según parece la limpió. Unas cosas muy tiernas esas, de alguien que va y limpia la tumba. Bueno. Cicerón era hacer cosas también un poco para llamar la atención. Sí, puede ser. Marco Tulio Cicerón, natural de Túsculo, si me permite la expresión. Había nacido en esa ciudad y todos sus amigos se lo recordaban a cada rato. Es más, creo que había nacido en las afueras. Para colmo, Cicerón quiere decir poroto en buen latín. Chíquero, es eso. Me da miedo preguntar el gentilicio. Fuera Catón, el de Túsculo. No, era Cicerón. Marco Tulio. Bueno, ¿hasta cuándo, Catilina? De paciencia nuestra, Catilina. Es posible que Arquímedes empleara su principio de flotabilidad, aquel del empuje de abajo para arriba, una cosa que siempre me llamó la atención, para determinar la rectitud de un comerciante. Parece que el tirano de Siracusa se había mandado a hacer una corona de oro. Le dijo a un tipo: haceme una corona de oro. Y el tipo le trajo la corona de oro, pero el tirano empezó a sospechar. Dice: sí, adentro es de fierro, andás a ver. Claro. Pero no la quería destruir tampoco. La única manera de saber si era de hierro era destruir la corona. Bueno. Entonces, le encargó a Arquímedes el problema. ¿Cómo podemos hacer? Muy sencillo, habrá dicho Arquímedes o alguno. Ha dicho: hay que averiguar el peso y el volumen de la corona y fijarse
si esta relación corresponde a la del oro. Claro. De haber otro material involucrado, seguramente. Pero ¿cómo tomamos el volumen, cómo calculamos el volumen de una corona que está llena de adornos, de huecos, de cabecitas, de bajo relieves, de alto relieve? Claro. Arquímedes tuvo la idea de sumergirla en un tacho. Supongo que el tacho, agrego yo esta conjetura, el tacho estaría graduado. Entonces metió la corona adentro, subió un par de líneas y después, no sé cómo habrá hecho. No, está bien, la pesó y calculó la relación que había entre con una balanza. Bueno, nada del otro mundo. Pero se le ocurrió a él. Sí. No, lo que pasa es que se le ocurrió a él. Sí, primero a él. Y además dio la casualidad de que era fulera la corona. Sí. Lo agarraron al tipo, al otro, me imagino yo, ¿no? Sí. Bien. También por ese momento fue que le ocurrió la famosa historia de haber descubierto el peso específico de un momento para otro. Se metió en la bañera, se le ocurrió esa idea y salió corriendo. Porque era más teórico que práctico. Es mentira que se metió en la bañera y vio que el agua subía y pensó, mire, esto desplaza un volumen de agua, etcétera, etcétera, y además yo registro un empuje de abajo para arriba que me parece que me va a sacar de la bañera. No dijo eso. Pero bañándose lo pensó. Y lo descubrió en forma teórica, ¿no? Bueno, el caso es que al hacer este descubrimiento fue que gritó lo que usted gritó hace un rato, eureka, ¿no? Eureka. Que significa, me parece que lo encontré. Lo consigo así una realidad, pero... Sin embargo, la historia de la corona dorada no aparece en los trabajos conocidos de Arquímedes, así que todo lo que le estamos contando es mentira. Una gran parte del trabajo de Arquímedes en el campo de la ingeniería surgió para satisfacer, como se ha dicho, las necesidades de Siracusa, de guerra, etc. El escritor griego Ateneo de Náucratis cuenta que Hierón II le encargó a Arquímedes el diseño de un enorme barco, el Siracusia, que construyó Arquías de Corinto bajo la supervisión de Arquímedes. El barco podía ser usado para viajes lujosos, cargar suministros, como barco de guerra, bueno, así como ahora. Finalmente su nombre fue cambiado por el de Alejandría, que es un nombre mucho mejor que Siracusia. Sí. O sea, yo saldría con una dama llamada Alejandría, pero no con una llamada Siracusia. Depende. ¿Qué hace Siracusia? Te presento a mi novia Siracusia. Lo enviaron como regalo al rey Ptolomeo III de Egipto, que no se lo esperaba. Los habrá visto llegar con un barco envuelto en papel de seda. ¿Qué será esto? Se dice que el Siracusia fue el barco más grande de la antigüedad clásica. Según Ateneo, era capaz de cargar a 600 personas, uno de arriba del otro, e incluía entre sus instalaciones jardines decorativos. Qué lindo un jardín en un barco. Un barco, sí. Un gimnasio y un templo dedicado a la diosa Afrodita, por si uno... Sí, estaba... Debido a que un barco de esta envergadura dejaría pasar grandes cantidades de agua a través del casco, el tornillo de Arquímedes supuestamente fue inventado a fin de sacar el agua de la sentina del barco, ¿no? ¿Saben cómo es el tornillo de Arquímedes? Es como un tornillo metido en un caño, igual que estaba la bola esa de recién. Sí. Bueno, pero este es un tornillo. Te lo hace girar y te levanta el agua. Eso es un invento piola, ¿ves? Ocupando, claro. Por eso se llama obra viva, justamente lo que está ahí abajo. Claro. Está cambiando la obra viva y la obra muerta de la nave, ¿no? Bueno, el tornillo lo inventó para sacar el agua del barco, que parece que se pasaba hundiéndose. Bueno, más le digo. El tornillo de Arquímedes, tal como lo describió Marco Vitruvio en los tiempos de Roma, puede haber sido una mejora del tornillo de bombeo que se usaba para irrigar los jardines colgantes de Babilonia. Otros métodos de bombeo eran más viejos, por ejemplo la noria. Claro. Esta rueda
con pequeños baldecitos Claro, que se iban turnando, ¿no? Bueno. Otros descubrimientos, mira, a ver qué otra cosa. No inventó la palanca, tal como se dice, pero sí escribió la primera explicación rigurosa, explicación de la palanca, y escribió todo, ¿no? Según Papus de Alejandría, debido al trabajo que hizo a este escrito acerca de palancas, fue que comentó: denme un punto de apoyo y moveré el mundo, la famosa otra frase de Arquímedes. Bueno, también se acreditó Artímedes no, era la chica de recién. Mire cómo me acuerdo, ¿eh? Sí, Haber sí. aumentado el poder, la precisión de la catapulta. Antes la catapulta no tenía ni poder ni precisión. Era una porquería. Claro, vos le metías, qué sé yo, un pedrusco para arrojar a tus enemigos Te caía y encima. caía a 1 metro o te caía encima. Y despacito. Sí. Es el inventor de la balística, de algún modo, ¿no? De algún modo, claro, los cálculos de artillería se hacen como se calculaban las catapultas. ¿Qué ángulo hay que darle para que llegue más lejos? Respuesta: 45 grados. 5 grados. Napoleón era un gran experto en estas cosas. Sí, justamente. pero Napoleón III era experto, ¿verdad? El que estudió Napoleón balística, III, sí, sí. También inventó el odómetro, que era un aparato que yo nunca he visto, o no sabía que existía en la antigüedad clásica, que era así como un palo con una ruedita, que iba midiendo, dejando caer bolas, iba midiendo las vueltas que daba la rueda, o sea, la distancia. ¿Para qué servía? Respuesta: para medir qué distancia hay desde aquí hasta el pueblo. Claro. Te ibas con El carro. el palo ese, le decían 2 cuadras. Y aquí tenemos el tema del rayo de calor de Arquímedes. ¿Mito o realidad? Según la tradición, durante el sitio de Siracusa, Arquímedes parece que creó un sistema de espejos que reflejaban la luz solar, concentrándola en los barcos enemigos con la finalidad de incendiarlos. Esto podría ser cierto si no fuera porque yo lo oí de Temístocles en la batalla de Salamina. A mí me dijeron que Temístocles en la batalla de Salamina enfocó unos espejos no eran espejos venecianos, eran metal, seguramente era metal escudos pulido, bruñidos. Claro. Bueno, contra la flota persa y le incendió. Y acá se lo adjudican a Arquímedes y encima le desconfian. Bueno, acá dice que Descartes dijo que era imposible incendiar un barco con un espejo o con muchos escudos. Pero se hizo una prueba. En 1973, el científico griego Ioannis Sakas llevó a cabo una prueba que era la siguiente. Hubo 70 espejos, cada uno cubierto con cobre, algo así, para que pareciera un escudo, y con alrededor de 1,5 metros de alto y 1 metro de ancho. Los espejos se dirigieron contra una maqueta de madera enchapada, no sé, con algún metal, de un barco de guerra romano, a una distancia de 50 metros, y se le prendió fuego enseguida. Yo hubiera aprovechado las velas, ¿no? Pero bueno, Sí. está bien. Así que, lo que no quiere decir que sea cierto. No. Bueno, no importa. Estaba angulado. Bueno, inventó un montón de cosas este tipo. Encontró métodos para hallar raíces cuadradas aproximadas, ¿no? Bueno, no importa. Inventó el sistema de numeración que era distinto al de los griegos, que era completamente no científico. Claro. Era como No el lógico, sistema de sí. numeración de Ireneo Pune. Bueno, se tuvo que tropezar con todas las cosas que había dicho Platón, que murió unos 60 años antes de nacer él. Por ejemplo, esto de construir las figuras con regla y compás, y si no, no valía. No valían, claro. Pruritos de filósofo. Tomados como quizá, verdades descansadas. quizá era un buen filósofo, pero un matemático mediocre, y sin embargo la antigüedad le dio mucha bolilla, ¿no? El asunto de la regla y el compás, bueno.
Se dice que inventó también el cálculo integral, que es el predecesor del cálculo diferencial primero y infinitesimal después. ¿Cómo es esto? A ver. Más o menos así. Sirve para calcular superficie de círculos, ¿no? A ver si lo sé bien. Entonces, empiezan a cubrir el círculo por fajas. El círculo cubierto por faja finita, mucha. Y así calcular la superficie. Claro, vos me decís, te quedan los angulitos de la faja. Pero si las fajas son muchas, y muy finitas, muy finitas, lo que te queda es cada vez menos. Claro. Y llevado al extremo, el resultado de... no el resultado, no solo el resultado, sino el espesor. El espesor escaso de las bandas, para que los espacios sean cada vez más pequeños, se va aproximando a un cálculo real. Después vino Leibniz y todos esos tipos. Y bueno, el asunto progresó. Al final, este muchacho estaba ahí, insisto en este final, siempre cuentan. Vinieron los soldados, él estaba tan distraído porque era sabio, porque era aristócrata, y conviene a un aristócrata no hacerse el desentendido, conviene a los sabios vestirse mal. Bueno, todo eso lo cumplía Arquímedes y le costó la vida, evidentemente, ¿no? Sí, cuando uno es así no conviene estar presente en invasiones, por ejemplo. No, justamente cuando el general romano Marcelo invade Sicilia para apropiársela. Sin embargo... La guerra púnica no era entre Grecia y Roma, sino entre, como hemos dicho los otros días, entre Roma y los fenicios. Pero bueno, ya que estaban, lo desalojaron a los griegos de ahí. Mejor dicho, ni siquiera los desalojaron. No. Porque los romanos no desalojaban a nadie. Justamente al contrario. Al contrario, los volvían ciudadanos romanos. Se incorporaban. Eso era inclusión, justamente. Estaba pensando que hay un mérito igual. Efectivamente, no es que se estaba bañando Arquímedes y de pronto descubrió lo del volumen, que se expulsaba y que eso. Ahora, todo el mundo se bañaba y nadie pensaba eso, ¿no? Es increíble la cantidad de gente que se baña sin inventar principio alguno. Claro. Lo mismo diremos del gran Isaac Newton, cuando todo el mundo estaba buscando cuál era esa fuerza que comandaba las cosas. Tuvo la suerte de que una manzana se le cayó de en la mano. acostarse a dormir bajo un árbol que dejó caer una manzana. Sí, bueno, exactamente. De no ser por eso, etcétera. Estaba pensando que dos de los inventos o tres que le funcionaron a Arquímedes y que le dieron cierta fama fueron, uno el del guinche, nada menos, que era para levantar naves enemigas desde la costa y que después permitió desarrollar el principio de la palanca. El otro es el del espolón, que era nada más que hacer barcos con punta, como sacarle punta a un lápiz pero a un barco. Y el otro, de lo que se aprovechó, era el fuego griego, el llamado fuego griego, que no era otra cosa que... antecesor de la pólvora. Sí, y que un betún que todavía no se sabe muy bien cómo funcionaba, pero quedaba prendido en el agua, lo cual le fue dando cierta fama, como es bastante lógico de pensar algo así. Usted decía que era pensable como matemático. Hoy lo imaginaríamos más como un topólogo, como estos tipos de esos que trabajan sobre superficies raras como la cinta de Möbius o el toro, esa especie de caño que se envuelve en sí mismo. Pensaba en Cicerón también y en esta especie de extraña manía por adular aquello que ya había triunfado. Creo que fue uno de los problemas que tuvo Cicerón. Pero volviendo a la anécdota de esto, Alejandro, de la corona de oro, creo que es un problema cuando uno se enfrenta a la necesidad de saber cuando algo es verdadero o cuando la operación es honesta. Porque en realidad la operación no suele estar en los objetos, sino en la persona que regala el objeto. Y en ese caso, uno tendría que poder hacer la misma prueba que hizo Arquímedes con la corona, poder hacerla con aquel lugar donde se sustente, donde se aloje, donde se localice la honestidad. Algunos dirán, será el cerebro. En Occidente tendemos a pensar que es más probable que eso se localice, por ejemplo, en una víscera que no es otra que el corazón, en cuyo caso sería bueno tomar a la persona, la dama que uno ama, el artesano al que uno le encargó, y sacarle el corazón y ver en todo caso si pesa lo mismo que la palabra, en cuyo caso podríamos decir ex post mortem, que tenía un corazón de oro.
Y Corazón de Oro es el bello balsecito que vamos a escuchar por la orquesta de su autor, Francisco Canaro, la versión clásica de Corazón de Oro. Adelante. Bueno, estamos en el auditorio de Radio del Plata, esto es en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita, el programa se hace con público presente y pueden venir cuando quieran. Hemos hablado muchas veces del conde de Cagliostro y hoy vamos a dar una vueltita por sus aventuras. Saben ustedes que era un humilde siciliano llamado Giuseppe Balsamo, que había nacido en un miserable callejón de Palermo, no de acá de Palermo, de donde estamos ahora, sino de la Palermo siciliana. Nació en 1753 y apenas cumplió los 10 años, Giuseppe pensó en abandonar Sicilia. Su estado y el estado de su familia eran desesperantes. Hasta ese momento había sobrevivido robando dinero de la caja de los pobres de la iglesia y también de los ahorros de un tío pescador llamado Federico de Ambrosi. Un día de 1754, algo debe andar mal aquí, porque si se embarcó como ayudante de cubierta en 1754 y había nacido en 1753, es que sí. Ese fue el más grande de sus milagros. ¿Cómo fue? Con el pañal. Al año se hizo ayudante de cubierta y empezó a vagar por el Mediterráneo. No sabe cómo llega a la colimba después. Claro. Permaneció un tiempo en Egipto antes de asentarse en Roma, en donde llevó una vida delictuosa vendiendo cremas de belleza y afrodisíacos de casa en casa. Bueno, eso no es delito. Y falsificando billetes de banco, eso sí. Ahí sí. Y testamentos. Falsificaba testamentos a pedido de los que quedaban afuera. Allí conoció a Lorenza Feliciani, una hermosa quinceañera, y se casó con ella. La muchacha, según dicen, llevaba un voluptuoso pecho que se convirtió en anzuelo para atraer a víctimas ricas a las jarras de bálsamo. Parece que Giuseppe reunía unos cuantos nobles y promovía sus afrodisíacos junto a Lorenza, quien solía llevar el más escandaloso escote. Pero señor. Ella lo ayudaría a alcanzar las cimas de la fama y la fortuna, y hay que decirlo, lo precipitaría a la desgracia. En el año 1777, pero hay que dudar de esta fuente, sí, ya. Cuando la pareja llegó a Londres, Roma se había vuelto demasiado peligrosa para ellos después de una serie de fraudes y se fueron a vagar durante 10 años por el sur de Europa y el norte de África, perfeccionando las artes del engaño. De la noche a la mañana, Giuseppe y Lorenza se convirtieron en el conde Alessandro de Cagliostro y la condesa Serafina. Él afirmaba que la había robado de un harén oriental. Vivían de acuerdo con sus títulos, es decir, rodeados de lujos, ropas finas, joyas, carros elegantes, sirvientes. Cuando la gente preguntaba de dónde provenía su dinero, los admiradores murmuraban que el conde tenía el poder de convertir los metales básicos en oro. La verdad era otra. La pareja había llegado con 3.000 libras a cuestas, producto de sus afanos mediterráneos. A poco de llegar a Londres, Bálsamo se unió a la logia londinense de los masones. Estas órdenes se difundían por todo el continente y los hombres más ricos y nobles clamaban por unirse a ellas. Ya voy. Bálsamo progresó rápidamente y fue elegido gran maestro de la Orden Rosacruz. Ese hecho le abrió todas las puertas de los hogares más nobles de toda Europa. En París inventó lo que llamó la Orden Masónica del Rito Egipcio y se nombró a sí mismo Gran Copta. Esto le daba derecho a recaudar altísimas cuotas de iniciación y derechos de membresía. Y aunque la masonería era sola para hombres, inició una logia para mujeres. ¿A quién puso a cargo? A Lorenza,
quedó a cargo de la logia como la nueva reina de Saba, nada menos, y de esa forma duplicó sus estafas. Los crédulos parisinos se congregaron para unirse a la orden, tentados por la promesa de enterarse, más que de los preceptos masones, de algunos de los secretos del Gran Copta. La reina de Saba, por ejemplo, Lorenza, les decía confidencialmente a las duquesas que aunque parecía de 25 años, que era lo que en realidad tenía 60. Y les explicaba que una poción mágica de 5 gotas de su marido la hacían mantener una apariencia joven. Bueno, quienes le escuchaban debían prometer mantener el secreto y además pagaban altísimos precios, los precios que exigía el conde Cagliostro por sus elixires. Cronistas de la época escribieron lo siguiente: su afable encanto, su trato atento y gentil, sus tocos de lujo, lo ayudaron a salirse con la suya y cobrar precios exorbitantes por remedios de hierbas que cualquier doctor podía prescribir. Parece que Cagliostro cubría las píldoras que vendía con una fina capa de oro y así las cobraba. A medida que se extendía la fama del Gran Copta, aumentaba el número de países que querían ver a este hombre con sus poderes mágicos. Los nobles del Estado Báltico independiente de Curlandia quedaron tan impresionados que propusieron coronar al conde como rey y él, astutamente, no aceptó el honor. En Moscú, uno de los ministros del zar le pidió con insistencia a Cagliostro que curara a su hermano que estaba loco. El conde revisó al paciente, fue llevado en su presencia atado. Actuando de acuerdo con las instrucciones del conde, los rusos desataron al loco y el loco empezó a pegarle a Cagliostro. Cagliostro se defendió, lo tiró al suelo y lo molió a patadas. Y luego ordenó que lo tiraran al río congelado. De manera sorprendente, cuando lo sacaron, el hombre estaba en su juicio y pidiendo disculpas. Me convenció. Sí. Ahora creo yo también. Eso es tener temple. Fue después de mudarse a Estrasburgo en 1780 cuando el conde Cagliostro alcanzó su mayor fama. Para esta época afirmaba que había nacido antes del diluvio de Noé, que había estudiado con Sócrates, que había dialogado con Moisés, Salomón y los emperadores romanos, y que había bebido vino en las fiestas de Canaán y Galilea. En Estrasburgo, el gobierno estableció una comisión de médicos y científicos para investigar a varios curanderos, alquimistas y magos, y se dictaminó que muchas de las curas de Cagliostro eran genuinas, aunque no pudieron hallar ninguna explicación. O sea, Giuseppe había logrado que hasta los gobernantes le creyeran. Bueno, así siguió hasta que vino el famoso episodio del cardenal Louis de Rohan. El cardenal se había enamorado en realidad de la reina. No es que se había enamorado, quería caerle bien a la reina porque le caía mal. La reina de Francia, María Antonieta, no le creía, no quería hablar con él, bueno, qué sé yo. Y Cagliostro le aconsejó que fuera adelante con una idea que tenía Louis de Rohan, que era comprarle un collar que la reina ambicionaba, etcétera, etcétera. Es una larga historia que ya la hemos contado aquí completa, pero el caso es que al final ese collar era falso. Louis de Rohan fue víctima de una estafa por otras personas, una chica, María de Valois, yo qué sé. Pero de resultas de esto, si bien Cagliostro no tenía nada que ver, el rey se engranó con Cagliostro y lo echó. Una vez, en aquel tiempo, durante una caminata, Cagliostro le contó al príncipe de Rohan que había sido muy amigo de Poncio Pilato. Le explicó cómo era la casa del romano y las conversaciones que tenían. Y Rohan, un poco dubitativo, se dirigió al escudero que lo acompañaba y le preguntó, dice, ¿no es posible que sea verdad lo que dice vuestro señor? Son cosas de hace 2000 años. ¿No creéis que lo inventa todo? Y el acompañante contestó,
La verdad no os lo puedo decir. Yo solo hace 400 años que estoy a su servicio. Bueno, el caso es que después de aquel asunto de María Antonieta, Luis XVI se enteró de todo, inmediatamente hizo arrestar al príncipe cardenal de Rohan y a todos los de su entorno, entre ellos Cagliostro y Lorenza. Fueron recluidos en la Bastilla. Un juicio público los exoneró completamente de cualquier participación en la falsificación y 9 meses después fueron liberados, pero el daño ya estaba hecho. Parece que durante los interrogatorios Lorenza escupió todo acerca de los trucos del negocio de Bálsamo y poco a poco se supo la verdad sobre su dinero, sus elixires, su estilo de vida, y el rey furioso entonces, como he dicho, expulsó a la pareja de Francia. De nuevo vagaron por Europa, se hicieron cada vez más pobres, la gente los rehuía. Finalmente, triste por haber perdido todas las riquezas, Lorenza convenció a su marido de regresar a Roma para tratar de rehacer su fortuna. Y fue un error, porque todo católico que se une a los masones está sujeto a la excomunión por herejía. Bálsamo igual se las arregló para crear una nueva logia masónica en Roma, pero la policía papal lo atrapó rápidamente y el 7 de abril de 1791 fue hallado culpable de herejía y sentenciado a muerte. Lorenza lo había denunciado para salvarse. Ella fue encerrada en un convento por el resto de su vida. La misericordia del Papa salvó a Giuseppe durante un tiempo. La sentencia de muerte fue conmutada por la de cadena perpetua en las mazmorras del fuerte más sólido de Italia, San León, en Urbino. Y allí, el 26 de agosto de 1795, el conde Alessandro de Cagliostro, el hombre que se había proclamado inmortal, murió a los 52 años. Quiere decir que entonces no nació en 1753, sino en 1743. Y allí, claro, allí estamos mejor, ¿no? Este es Cagliostro. Yo no creía, ¿eh? Sí, ahora sí. Ahora creo. No, pero yo creo en eso. Cerca de mi casa hay una señora que te adivina todo. Sí, bueno, pero puede ser también por casualidad, que tenga intuición. Claro, o que le digan cosas sus conocidos. Claro. Que ya saben cosas de uno y se las dicen. Ya sabe que usted, por ejemplo, está solo, que está buscando una novia, ya que estoy loco. Le anticipa todo. O que todas las novias me dejan, sí. Y así. Ni siquiera saben por qué, pero me dejan. Bueno, fui al discotecario. Al discotecario, que también me contó que él tiene una persona que tira las cartas, sí, y que le sacó todo. El otro día le salió el 4 de copa, sí, y se le cumplió todo. ¿Pero qué se le cumplió? ¿Qué le... No sé, pero se le cumplió. Pero el 4 de copa no es el tarot. El discotecario es un 4 de copa, me parece. Porque siempre se la sabe toda. Usted habla así de los compañeros de la radio. Siempre le quiere dar clase y nunca sabe nada. Bueno, igual en atención a los elixires, sí, a los elixires del conde de Cagliostro, de Giuseppe Bálsamo, el discotecario me indicó un tango que evidentemente hace referencia a estas pociones mágicas que el gran Copta prodigaba a su clientela. En la letra está explícitamente... Y aquí está, es la Copa del Olvido. La Copa del Olvido. La Copa del Olvido, bellísimo tango que va a cantar ahora mismo Hugo del Carril. Adelante.